¿sí? Entonces, realmente queremos hablar el día de hoy acerca de precisamente este mandamiento. De hecho, si nos podemos saber realmente los 10 mandamientos, por ejemplo, que Dios dio en el monte Sinaí a Moisés, pues el primer mandamiento es: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Y dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, hay que, ahí también habla en contra, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? O sea, entonces realmente Dios desde el principio, o sea, su primer mandamiento precisamente nos revela y nos previene en contra de los ídolos, de la idolatría. Y después también podemos ver en el Nuevo Testamento a Jesús cuando le preguntan y le dicen: Jesús, o sea, maestro, ¿en qué resumirías toda la ley, verdad? O sea, ¿cómo se resumen la ley y los profetas? Y Jesús les dice: bueno, pues tú, o sea, ¿cuáles son el primero y gran mandamiento? Pues amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el segundo. Pero el primero sigue siendo amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, eso elimina precisamente los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Bueno, pues precisamente el ídolo viene a ser todo lo que compite por ese lugar, por ese primer lugar, el primer lugar que solamente debe tener Dios, el primer lugar que solo es de Dios, el primer lugar que le corresponde a Dios. Cualquier cosa, persona, objeto, actividad, situación que nos compita por el lugar que tiene el primer lugar, o sea, sabemos es Dios, pero si lo pones en un marcador, el que quiere tener el primer lugar en tu vida, se vería, o si algo tiene, o alguien tiene ese primer lugar en tu vida, vería precisamente a eso que le llamaríamos ídolo. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice Jesús. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie para hacer una oración, pedirle a Dios que nos hable en esta mañana, que nos bendiga a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy recibimos esta advertencia de tu palabra que nos indica no a los ídolos, guardarnos precisamente de los ídolos. Háblanos, indícanos, enséñanos a través de la palabra a entender tu voluntad, Señor. Creemos que tú nos has amado, creemos que tú nos has dado la vida eterna en Jesús. Y también sabemos que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos precisamente qué es lo que pudiera llegar a ser un ídolo delante de ti para guardarnos de ello o quitarlo de una vez por todas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Nos dice entonces la palabra, 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra de Dios: hijitos, guardaos de los ídolos, ¿sí? El día de hoy, como decimos, bueno, en la antigüedad tal vez podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos la idolatría hacia el templo, ¿verdad? Podríamos encontrar la idolatría hacia objetos. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel adoró, por ejemplo, un becerro de oro que hicieron y pues ¿cómo te puedo decir? Muy valioso, podríamos decir, vale mucho, es algo muy hermoso, lo que tú quieras, pero Dios igualmente se enojó, lo vio de una manera despreciable al ídolo. Podríamos decir, también durante el tiempo de la historia de Israel se hicieron baales, que eran precisamente como estatuillas o demás, y dice que el pueblo de Israel los adoraba, y eso creó que Dios tuviera un enojo en su corazón contra el pueblo, hasta el hecho de que el mismo Dios les dice: yo los voy a mandar a una tierra de servidumbre, o sea, en esclavitud, porque no es bueno delante de mí tener ídolos. O sea, pareciera que el hombre, de una u otra manera, el ser humano, estamos como muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy, nuestra tendencia muchas veces es precisamente a los ídolos. ¿Por qué Dios dejó ese primer mandamiento? ¿Por qué Jesús dice el primer mandamiento? ¿Por qué nos habla precisamente tanto acerca de amar a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Y por qué vemos que precisamente el talón de Aquiles del pueblo de Israel que los llevó a la cautividad precisamente fue la idolatría?
O sea, ahí hay algo, precisamente que nosotros tenemos que entender que la tendencia del ser humano en general es a tener ídolos en su corazón. ¿Sí? Entonces, precisamente tenemos que ver que el día de hoy la cuestión o el peligro, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues yo no adoro una imagen, yo no voy a un templo donde existan ídolos, aquí no tenemos cuadros, no tenemos algo lo cual, porque precisamente hasta dice Dios, pues no tendrás nada que esté debajo de los cielos o arriba en el cielo, no tendrás imágenes, no las adorarás, no tendrás nada delante de mí. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues no hay nada en lo cual yo venga y le rinda un culto. Sí, a lo mejor no, pero podemos nosotros pensar precisamente cuál serían los ídolos el día de hoy. O sea, en nuestra generación también existen otro tipo de ídolos, ¿verdad? O sea, la cultura se ha metido muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, en un mundo que hace tanto sentido o tanto se brilla el dinero, en un mundo en el cual el poder, el placer, incluso podríamos poderlos ver los ídolos disfrazados también en ambiciones que ocupan el lugar que solamente Dios merece, ¿verdad? O sea, podríamos pensar el autocuidado, el ejercicio, el verse bien, las redes sociales, hoy en día el aparecer, muchas personas hacen las cosas para que les den esa validación social, ¿verdad? De que estás muy bien, un buen comentario, un like, ¿verdad? Y a veces todas esas cosas se pueden convertir precisamente en ídolos que nosotros podemos estar teniendo en nuestro corazón, ¿sí? Una búsqueda obsesiva por la comodidad, ¿sí? El uso excesivo de entretenimiento, porque a veces nosotros también podríamos pensar, bueno, pues no tengo ningún ídolo, pero pues el entretenimiento muchas veces viene a ser como un ídolo, ¿verdad? Que no hacemos las cosas que Dios nos pide, de repente decimos, bueno, ¿estudiaste la palabra? No, es que me quedé dormido. Ah, bueno, pero a lo mejor la serie de fulanito ya te la echaste toda, ¿verdad? O sea, entonces tendríamos excusa para decir, Señor, es que no tuve tiempo para atender tu palabra, pero sí tuve tiempo para ir a este concierto, pero sí tuve tiempo para ir al centro comercial, pero sí tuve tiempo para comprar las cosas favoritas que yo quería, o ir a salir a un lugar, a un parque. Entonces, ¿a dónde está tu corazón? Ahí está tu ídolo, ¿verdad? Entonces, ahí te estoy dando ciertas pistas para nosotros poder entender un poquito para dónde va en nuestro tiempo la cuestión de los ídolos, porque realmente tenemos que entender, si Dios tanto habló acerca de los ídolos, tanto que los encontramos en la Escritura, tanto que todavía después de 2000 o 3000 años que Jesús viene a la tierra, muere por ti, vienen los apóstoles, se predica la palabra y todavía los judíos estaban adorando un ídolo de pared, ¿verdad? O sea, ya no era el Baal, ya no era el becerro, ya no era la imagen, ya no era la estatua. Ahora era un edificio donde ellos decían, aquí está Dios, este edificio es santo, no lo puedes maldecir. Y cuando los apóstoles y los discípulos empiezan a hablar y a decirles, ese templo, aquí no es el lugar donde vas a encontrar a Dios. El lugar donde habita Dios es tu corazón, es en ti. El Espíritu Santo Dios lo ha mandado a ti. Eso no lo podían entender. Eso era como decir, les estás hablando en chino. Se espantaron. Dice que hasta se taparon los oídos y crujían los dientes. ¿Por qué hacían eso? Porque precisamente ellos no querían aceptar que estaban rechazando la verdad y que ese templo estaba por venirse abajo. Jesús mismo dijo, ¿ves esto que está aquí? No quedará piedra sobre piedra. Y ese fue uno de los motivos por el cual lo mataron, porque dijeron, él está maldiciendo al templo. Igual a Esteban, dijeron, él está maldiciendo el templo, él está hablando blasfemias. ¿Por qué? Porque el templo no lo tienes por algo importante, ¿sí? Entonces, por eso nosotros al día de hoy decimos, no, nosotros no adoramos el templo, este lugar nos podemos cambiar mañana y no tiene ningún problema. Sí, no adoramos el templo, pero entonces, ¿qué es lo que sí adoramos? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu prioridad? Eso es lo importante que deberíamos de sacar el día de hoy de la enseñanza. La humanidad busca la plenitud de la vida en lugares equivocados. Muchas veces también podemos poner nuestro corazón en cosas o personas que prometen satisfacer nuestra alma, pero al no cumplir su promesa,
solamente generan frustración y decepción. Es importante también entender que el ídolo no te va a suplir, no te va a dar la plenitud que solamente Dios puede hacer. O sea, cualquier cosa que compita por el lugar de Dios, puede ser que compite por el lugar de Dios y puedes tú darle el lugar de Dios, pero cuando se lo das, vas a realmente a tener la consecuencia de que no va a suplir lo que solo Dios puede hacer en el corazón de una persona. Para evitar la condenación que acarrea la idolatría, la Biblia nos exhorta, cuídense de los ídolos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuídate, guárdate de los ídolos. Es un llamado a la sobriedad y a estar atentos al peligro de caer rendido ante pues el estatus o digamos los ídolos contemporáneos. ¿Sí? Debemos nosotros también atender esa advertencia. Cualquier persona, lugar que los creyentes nos dirijamos para encontrar lo que solo Cristo nos puede dar es un ídolo. ¿Sí? Sin embargo, representa un reto para nosotros, ¿sí? Porque hoy en día hay cosas que en un momento dado pueden ser ídolos, pero realmente pues son cosas que a lo mejor no podemos quitar, ¿verdad? O sea, y quiero que me entiendas bien, no te estoy diciendo que debes de tener un ídolo, sino te estoy diciendo que hay cosas que se pueden convertir en un ídolo que no necesariamente tienes que quitar, sino que tienes que regular. Por ejemplo, el amor a la familia. Jesús claramente dijo, cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, más que a mí, pues no es digno de mí, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros decir, ¿debo de odiar entonces a mis hijos? Pues no, o sea, no es cristiano tampoco, ¿verdad? O sea, no sería, dice también la palabra, el que no provee para su casa es peor que incrédulo. Entonces ahí nos estamos contradiciendo, o sea, entonces no amo a mi familia, los dejo desamparados, porque Dios dice que no debo de tener ídolos. No te está diciendo eso, sino vamos a entender, el ídolo se pone en el lugar de Dios, ¿ya? Y hay personas que dicen, no, yo amo tanto a mi esposo, amo tanto a mi esposa, amo tanto a mis hijos, que lo que quiera, lo que diga y lo que mande y lo que ordene, el hijo, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, si mi mamá me dice, tú no puedes ir a la iglesia, no, hermano, es que no puedo ir a la iglesia, ¿pero por qué? Es que a mi mamá no le gusta que yo venga a la iglesia. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿verdad? O sea, ¿dónde está tu prioridad? ¿La prioridad es Dios o la prioridad es dar gusto a la familia? ¿Me entiendes? O sea, en ese tipo de cosas es donde yo digo, podemos tener cosas que compitan con Dios, pero no necesariamente las vas a tener que quitar, ¿verdad? O sea, también podríamos hablar acerca del trabajo, ¿verdad? Porque podemos decir, oye, pues el trabajo es algo que todos necesitamos trabajar, pero también nos podemos hacer tan esclavos del trabajo o podríamos llegar a un punto del trabajo en el cual el trabajo me pida hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y de repente entonces voy a decir, no, por no perder mi trabajo, tengo que dejar de hacer esto, o tengo que hacer un fraude, o tengo que engañar a una persona, porque ese es el trabajo. Si no, pues no hay ganancia, porque pues hay que meterle aquí y hay que falsear esta información. Tú le dices que se lo vas a arreglar y no se lo vas a arreglar, pero tú le cobras. Oiga, pero no le hice nada, jefe o patrón, no le voy a hacer nada, nada más voy a abrir y pues no le voy a hacer nada y le voy a cobrar como si le hubiera hecho bastante. No importa, tú se lo haces y se lo cobras, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿dónde está tu prioridad? ¿La prioridad es la voluntad de Dios o la prioridad es sacar dinero? ¿Dónde está tu ídolo? ¿Quién es el más importante en tu vida? ¿El dinero o Dios? ¿Verdad? Ahí es donde tenemos nosotros que entender realmente y vamos a decir, bueno, entonces me quedo sin trabajo. No te quedas sin trabajo, nada más hay que ser honestos, ¿verdad? O sea, hay que hacer un trabajo honesto. No, hermano, es que el trabajo es un ídolo para mí, trabajo demasiado, mejor ya no voy a trabajar. No, eso no es así. O sea, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo honesto, hay que suplir las necesidades y Dios te va a bendecir en tu trabajo cuando el primer lugar es Dios y ya después viene el trabajo, después vienen las otras prioridades. Pero primero es Dios. En tu trabajo honra a Dios. Y cuando honres a Dios en tu trabajo, Dios lo va a bendecir para que se multiplique más que si hicieras fraudes. ¿Me entiendes? O sea, Dios te va a dar lo que necesitas.
Pero ahí lo importante es dónde ponemos el orden de las cosas. Lo primero es Dios y después viene lo demás. Jesús contra los dioses falsos. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de enfrentar esta batalla siempre contra los ídolos? Porque no hay una sola persona que vaya a decirme o que te vaya a decir el día de hoy que no está batallando o que no ha batallado contra un ídolo. Todos tenemos esas batallas, todos las vamos a tener. Siempre debe de estar el lugar de tu corazón bien calibrado, ¿sí? Entonces, la primera verdad que nosotros tenemos que entender, o sea, tenemos que entender dos verdades para que podamos poner fundamentos que nos puedan aferrarnos para enfrentar los ídolos que amenazan nuestra alma. La primera verdad es que el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección constituyen el único fundamento de nuestra salvación. Vamos a Hechos 4:12. El único fundamento de tu salvación es que Jesús murió en la cruz y resucitó. Es tu único fundamento de salvación. Dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. Cualquier cosa, persona, situación que te ofrezca o que te diga a ti que necesitas tanto de eso para ser salvo o para tener vida eterna o para ser feliz, porque obviamente los ídolos siempre se presentan como ese camino para llegar a la felicidad. Cuando algo se presenta como ese camino, esa opción, tú necesitas esto para ser feliz. Podríamos decir, por ejemplo, las drogas, ¿verdad? Que una persona dijera el alcohol o las drogas, dice, oye, yo necesito esto para ser feliz. Si no tengo esto, yo no podré ser feliz. Entonces, cuando tú te presentas ante el ídolo se presenta delante de ti y te dice, tú necesitas esto, porque si no, no vas a ser feliz. Pero tú debes de tener un fundamento. No hay otro nombre, no hay ningún otro en el cual hay salvación dado a los hombres, solamente en que yo pueda ser salvo. ¿Necesito entonces las drogas para ser feliz? No necesito las drogas para ser feliz. ¿Necesito el alcohol para convivir? No, no lo necesito para convivir. Puedo convivir muy bien con las demás personas. Puedo ser feliz en una reunión. Oye, pero me va a faltar el trago. Sí te va a faltar el trago, pero el trago no te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque solo Dios da la felicidad. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede darte la plenitud. Si tú crees que la plenitud la vas a encontrar cuando llegues a la sexta cerveza, cuando te acabas el six, entonces ahí tengo felicidad, estás mal. ¿Sí me explico? Ahí es donde está tu felicidad, ahí está tu ídolo. No, tienes que cortar con el ídolo, tienes que cortar con esa falsa puerta que te está diciendo que así eres feliz, ¿verdad? No hay otro nombre en el cual hay salvación, solamente Jesús. Ninguna idea que el mundo actual nos ofrece, por atractiva, novedosa, que sea, como decimos ahora que va a empezar el Mundial del Fútbol y la gente piensa, ahí voy a ser feliz. Si tan solo pudiera llegar a ese partido, ¿sí? Si tan solo pudiera entrar al estadio y estar en ese ambiente y sería tan feliz cuando viera yo a mi equipo favorito. No vas a ser feliz. O sea, tendrás emoción, claro, porque todo en esta vida, si te metes una droga, claro que te vas a emocionar y claro que vas a sentir y vas a vivir y a lo mejor hasta vas a ver cosas, como dice la Biblia, te vas a meter alucinaciones, sí, pero no vas a ser feliz, ¿me entiendes? O sea, no es el camino a la felicidad, ¿sí? Solo Jesús puede dar la plenitud del alma. Solo Dios nos puede llevar al cielo. Solo Cristo, mediante su amor demostrado en la cruz, ofrece salvación verdadera. Segunda de Corintios 5:21. Los ídolos del corazón siempre van a competir con el Salvador, ¿sí? No porque lo merezcan, sino porque en nuestra mente los ponemos a rivalizar contra Cristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo Dios fue hecho pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo Dios puede limpiar tu pecado, solo Jesús, la salvación que Él nos da, nos puede dar una nueva vida, un nuevo corazón,
un nuevo destino. Los ídolos entonces rivalizan con Cristo como si fueran capaces de salvar. Atribuimos lo que solo Dios puede hacer, redimirnos y darnos significado. Mateo 20:28. Solo Cristo puede salvar. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿qué? Por muchos, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a rescatarnos de las tinieblas. Solo Cristo puede salvar. La segunda verdad a la que debemos aferrarnos en esta lucha contra los ídolos es que solo Cristo satisface plenamente el alma. Solo Cristo satisface plenamente el alma. Él es el agua viva que puede saciar la sed del alma. Juan 4:10. Juan 4:10. Vamos a ver el texto de la mujer samaritana, ¿verdad? Aquella mujer que se acerca a Jesús y le dice, dame agua, dame de beber. Y esa mujer dice que iba al pozo y que se encuentra Jesús solo, porque los discípulos fueron a conseguir algo de comer, el maestro no había comido, y de repente Jesús se acerca, muy extraño para nuestro entendimiento, porque pues un judío con un samaritano, y aparte en ese tiempo, como el día de hoy, también podríamos entender un poco el hecho de que están solos en un lugar y un hombre le habla a una mujer, y da la casualidad que esa mujer era una mujer que había tenido una vida larga, experiencia con diferentes hombres, y de repente pues le habla Jesús y le dice, dame de beber. Y esa mujer le dice, ¿cómo? ¿Cómo que dame de beber? Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Sí? Esta mujer comienza Jesús a levantar su interés y le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí y sacarla de este pozo. ¿Sí? Y le dice Jesús, bueno, pues llega hasta el punto en el cual Jesús hace algo que jamás o que tú no ves que Jesús haga en otro momento, tal vez de toda la historia. Jesús le declara que Él es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cómo Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque Dios te lo reveló. O sea, ni siquiera Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero Jesús decide decírselo a una mujer, de una mujer extranjera samaritana, le dice, yo soy, ¿verdad? Con el que estás hablando, yo soy ese Mesías que iba a venir a la tierra. Entonces imagínate todo el impacto que hace en esta mujer, porque Jesús le dice precisamente que Él es el agua viva. Pero ¿sabes qué pasó con ella? Jesús detecta que esta mujer era una mujer que había estado buscando ídolos que no le habían servido, ¿sí? Porque le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ni siquiera tu marido. La mujer se queda diciendo, oye, me parece que tú eres profeta. Y después Jesús le dice, no soy un profeta, soy el Salvador del mundo, ¿verdad? Y esta mujer entiende, comprende que Jesús es el Salvador, pero porque Jesús también se da cuenta que esa mujer había estado buscando el agua viva en muchos hombres. Y volvemos al mismo punto, otro ídolo que nos puede llegar a competir en nuestro corazón es ese ídolo, es decir, pues esa pareja, ¿verdad? A todos los jóvenes, ¿no? Que de repente están buscando el amor, están buscando la familia. Claro, es bueno tener un ideal de tener una familia, claro que es bueno, ¿sí? No es malo. Yo no le podría decir a ninguno de los jóvenes o a mis propios hijos, no les podría decir, no se casen. Yo soy un hombre casado y estoy agradecido con Dios por la mujer que me ha dado y por la familia que me ha dado, ¿verdad? No podríamos decir, no te cases. Claro, sí, qué bueno. Si Dios pone a una persona para que compartas la vida con esa persona, adelante, qué bueno. Pero cuando nosotros empezamos a idealizar de una manera tan grande y empezamos a ponerle
una importancia tan grande a la pareja y al momento de encontrar esa persona ideal, empezamos a también podemos dejar de vista a Dios. Y empezamos a poner en el primer lugar, en el peldaño más de arriba, ese ideal de pareja, de mujer o de hombre que estamos buscando y decimos, eso, lo quiero, lo quiero. Y hay personas que inclusive llegan a idealizar tanto el matrimonio que ya ni siquiera es la pareja, o sea, ya no es una persona de carne y hueso, sino es el ideal. ¿Sí? Y están sobre eso, la pareja, la pareja, la pareja, la pareja, la pareja. Y empiezan a dejar de ver al único y verdadero Dios y al que ha dicho, tu marido es tu hacedor. ¿Ya? Aquellas personas, mujeres viudas o solteras o lo que tú quieras, que no encuentran esa persona ideal, dice Dios, yo no te voy a dejar desamparada, yo no te voy a dejar sola, yo no te voy a dejar en este mundo como si estuvieras huérfana, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, dice la palabra. ¿Sí? O sea, no debemos de estar en una ansiosa inquietud por decir, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Con quién voy a hacer mi familia? ¿Con quién voy a estar? ¿Quién será aquel varón o aquella mujer con la cual puedo formar una familia? Dios sabe quién es la persona ideal para ti. Y si no hay una persona ideal es porque Dios no lo quiere. ¿Sí? Y en esa quietud, en esa paz, en esa paciencia, tenemos que descansar. Si no encuentro una persona, es porque yo estoy mejor así. ¿Sí? Porque Dios quiere que esté así y porque Dios sabe que esto es lo mejor para mí. Podríamos decir con esa fe tan grande que tenemos en Dios, Dios, ¿tú tienes lo mejor para mí? Yo creo que sí podemos decirlo. Tú tienes lo mejor para mí. ¿Cuál sería lo mejor? ¿Tú qué preferirías? ¿Escoger a la persona ideal para ti o que Dios te lo escoja? Que Dios te lo escoja, ¿no? Que Dios te diga, oye, esa es la persona. Porque ahí no hay falla, no hay margen de falla. ¿Cuántas personas el día de hoy en el mundo eligen y después dicen, me equivoqué? Se dice que alrededor, no sé las estadísticas al día de hoy, pero son alarmantes, ¿no? O sea, de 10 matrimonios, más de la mitad se disuelven. Y hay estadísticas desde 1 año, 5 años, 10 años, y muchas veces pasan más de 10 años y viven juntos, pero ya ni siquiera son pareja o no duermen ni siquiera en el mismo cuarto. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién se equivocó? ¿Dios se equivocó al hacer la familia? ¿Dios se equivoca al establecer el matrimonio? No, Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Porque a veces tomamos la decisión porque decimos, esta es la persona y no es. Esta es la manera y no es. ¿Verdad? O sea, ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo tomamos. Esta mujer había tomado muy malas decisiones. Jesús llegó a su vida y le dijo, tú me pedirías, dame de beber y yo te daría agua viva. La mujer sacó agua viva en su corazón, se quedó esa semilla y después fue y habló a todo el pueblo. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan a verme. Y todo el pueblo salió a ver a Jesús. Muy, muy importante. La clave es confiar en el Señor y permitir que Él trabaje en nosotros. Entonces, ninguna promesa de los ídolos surtirá efecto. La confianza en Jesús se manifiesta en renovar nuestra mente. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí déjamelo tantito ahí. Dice, agradable a Dios, que Dios es ¿qué? Vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿Qué significa que es vuestro culto racional? O sea, que nosotros debemos servir a Dios, debemos creer en Dios de una manera racional, o sea, no es algo, sí, muchas veces se dice, no, pues es que la fe es algo que no puedes explicar. Está bien, o sea, muchas veces creemos, o sea, de una manera en Dios nos ha demostrado y sentimos un amor a Dios que a veces no podemos explicar, pero también mucho de lo que es la fe en Dios es algo que debemos de saber explicar, que debemos de saber pensar.
¿sí? Que debemos de entender dónde están esos fundamentos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la manera en la cual nosotros podemos realmente estar en buena manera, o sea, a salvo de los ídolos, es cuando nosotros renovamos nuestra mente. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo nos vamos a transformar? O sea, esta palabra es metamorfosis, ¿verdad? O sea, no como esa mariposa que entra siendo un gusano al capullo y sale siendo un ser que puede ir arriba por los cielos sin estar pegado a la tierra. Dice, ¿cómo nos van a salir alas? ¿Cómo vamos a poder subir al cielo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, o sea, ¿para qué vamos a renovar el entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? ¿Cómo podemos renovarnos? Pues precisamente nuestro entendimiento, para comprobar. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? La Biblia, ¿sí? La palabra, ahí nos dice precisamente quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa, cómo siente, a dónde va, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Ahí es donde entramos en la presencia precisamente también de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender la voluntad de Dios. Y segunda de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Siguiente dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas, dice, no son carnales, sino las armas que tenemos muchas veces son precisamente el argumento, la doctrina, la verdad del Evangelio que Dios nos ha dado. ¿Cómo protegernos contra los ídolos? Bueno, vamos a terminar hablando precisamente de 3 protecciones al menos que te puedo dar para que nosotros podamos tener esta protección contra los ídolos. En primer lugar, identifica al ídolo, ¿verdad? No todos vamos a tener el mismo ídolo, ¿verdad? O sea, no todos vamos a estar tentados al mismo ídolo, ¿sí? En esta, como hemos visto, esta generación, este tiempo, es muy variado. Entonces, realmente no existe algo que sea precisamente para todas las masas, sino precisamente el peligro el día de hoy es que es tan diverso, es que es tan variado, es que es tan sutil, que hay cosas que nos pueden tentar a una persona y hay otras cosas que pueden tentar a otros. ¿Cómo puedo identificar si mi corazón o mente está siendo influenciado por un ídolo? Algunas señales que te pueden servir para guía de tu propia autoevaluación. Busco en esa cosa o actividad el descanso y la plenitud de mi alma. O sea, deberíamos de preguntarnos, ¿busco en algo la descanso y plenitud para mi alma? Si me siento decepcionado, en vez de recurrir al Padre en oración, procedo a silenciar mi mente con algún tipo de entretenimiento, placer pasajero. Ese es un indicador que busco descanso en el lugar equivocado, ¿sí? O sea, ¿para qué Dios dejó la oración? Precisamente para llevar a Dios todas nuestras cargas y nuestras necesidades. Cuando una persona me dice, es que yo pequé. Ah, sí, ¿y por qué pecaste? Caí. ¿Por qué caíste? No, es que no me pude controlar. Ah, ok. ¿Y por qué no te pudiste controlar? O sea, el problema aquí, cuando tú llegas a un problema de que tú tienes un pecado que no puedes dejar, el problema en sí, lo primero no es el pecado, porque el pecado es la culminación, es el desenlace de todas las cosas que ya estuviste, o sea, tú fuiste en una escalerita hasta que llegaste al punto final. O sea, dio a luz, cuando la maldad da a luz el pecado, ¿sí? Y cuando ya estás en una práctica de pecado, tú ya estás en una situación que has ido arrastrando desde atrás. ¿Qué es lo que vas arrastrando desde atrás? La falta de confianza en Dios, la incredulidad. Por eso le decimos a los pecadores incrédulos. Por eso la palabra de Dios dice, aquellos que son incrédulos.
El que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no creyó en el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo manifiestas tu incredulidad? Bueno, si yo soy incrédulo, pues no voy a ir. Si yo tengo mucha fe, ¿qué voy a hacer? Doblo mis rodillas, le pido a Dios, Señor, ayúdame. ¿Sí? Oye, hermano, pero es que yo no sabía que eso me iba a suceder en la mañana o en la tarde. Sí, pero el Hijo de Dios todos los días va delante de su Padre y le pide, Padre, ayúdame, porque hoy voy a salir a la calle y no sé a qué me voy a enfrentar, pero ayúdame, dame de tu paz, dame de tu ser, que yo pueda ser esa luz para otras personas y que yo pueda iluminar a donde yo quiera que esté. Guárdame del mal. ¿Sí? Tú oras a Dios, o sea, hablas con Dios, le pides que te ayude, que te bendiga, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar. ¿Sí? Pero si tú dices, no, es que ya vengo harto de la calle, del calor, del trabajo, de las cosas, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, pues vamos a relajarnos. ¿Cómo te relajas? ¿Qué es tu plenitud? ¿Dónde encuentras tu gozo? ¿Sí? Ahí tendríamos que prender un foquito rojo y decir, si eso no es Dios, ahí tienes un foquito rojo. Dedico un tiempo exagerado a esa cosa o actividad, incluso por encima de mi tiempo con Dios. O sea, tú ponte a pensar, ¿a qué le dedicas más tiempo? Si tú te pones así tan sencillo, si tú juntas el tiempo que dedicas a Dios de la lectura de la palabra, la oración y comunión con otros creyentes, asistencia a la iglesia o lectura de recursos para crecimiento espiritual, juntas todo ese tiempo y hay algo a lo cual tú le dedicas más que todo ese tiempo de que le dedicas a lo que dije, yo creo que estás ante un ídolo, ¿sí? O sea, estaríamos hablando de que eso sí representa un ídolo para ti. ¿Por qué? Porque ni juntando tu tiempo de oración, ni juntando tu tiempo de lectura de la Biblia, ni juntando el tiempo que convives con otros hermanos, ni juntando el tiempo que asistes a la iglesia, ni juntando el tiempo que puedes leer libros de la palabra de Dios, todo eso en global, esto se lo está llevando. ¿Sí? Entonces, estás perdiendo, Dios está perdiendo el tiempo que tú le dedicas porque le estás dedicando un chorro de tiempo a esto. ¿Qué es? Tú lo sabes. Tú sabes que es tu ídolo. Pero si tú tienes esto aquí, querido hermano y amigo, lo tienes que cortar. Le tienes que dar un cortón. Porque eso te está quitando el primer lugar. El primer lugar que es Dios. Me irrito cuando alguien interrumpe o amenaza con interrumpir mi tiempo con esa cosa o actividad. El enojo surge porque alguien obstaculiza mi camino al entretenimiento o al placer. Es una mala señal sobre la condición de mi corazón. ¿Sí? O sea, esa cosa es tan sagrada para mí, tan importante para mí, que nadie me puede distraer ni nadie me puede quitar esa actividad, porque si no, me enojo bastante, va a haber un problema. ¿Sí? El clásico, ¿no? Fan que está ahí ya listo para salir su show favorito y no le muevan, no le quiten, no le muevan a la antena porque si no va a haber un drama en casa. ¿Sí? Estoy dispuesto a pecar para obtener o disfrutar esa cosa o actividad. ¿Sí? O sea, si ya no me importa violentar la palabra para lograr el placer que quiero, no hay dudas que estoy ante un Dios falso. ¿Sí? O sea, porque siempre el ídolo te va a pedir más. Entonces, si de repente eso que yo quiero tanto me compromete a mis principios cristianos y no me importa, ¿verdad?, que yo tenga que comprometer mis principios cristianos por el ídolo, ahí también ya es algo muy, muy claro. Es importante identificar los dioses falsos que atentan con distraer nuestra devoción a Dios. ¿Sí? Ese es el primer paso para tratar correctamente con el ídolo. ¿Sí? Número 2, desarrolla una mente bíblica. La próxima táctica clave para levantar barreras ante la amenaza de ídolos es el desarrollo de una mente que esté informada y formada por la palabra de Dios. Para ello recomendamos lo siguiente. Número 1, sumérgete en la palabra de Dios para que tus pensamientos y decisiones estén alineados con la verdad. ¿Sí?
No es suficiente con un verso bíblico o con la lectura de un libro devocional. Los cristianos deseamos cumplir con la exhortación de Juan de guardarnos de los ídolos. Necesitamos dejar de ver la Biblia como algo superficial. O sea, necesitamos realmente leer la Biblia, estudiar la Biblia de una manera seria, ¿verdad? O sea, hay que tener un estudio serio de la Biblia. Como yo siempre les he dicho, una persona que dice que es cristiana y nunca ha leído la Biblia de pasta a pasta, para mí, con todo respeto, esa persona no es cristiana. ¿Sí? Es tan sencillo. O sea, amas a Dios y no conoces lo que dijo tu padre. Te dejó un lenguaje de amor, un testamento, y no te preocupas en leer el testamento. ¿Sí? En cuanto vas a decir, bueno, es que tengo el primer día que yo amo a Dios. Ah, bueno, ok, amas a Dios desde hace un día. Bueno, pues yo te recomiendo que por lo menos el primer año de que dices que amas a Dios, dediques tu tiempo a la Biblia, ¿verdad? No solamente el primer año. Yo creo que todos los cristianos, durante toda nuestra vida, siempre vamos a dedicar todo nuestro tiempo a estar en las Escrituras. O sea, nunca te vas a acabar. La Biblia, lo hemos visto, ¿eh? En nuestros estudios de sábado, vas versículo por versículo y un capítulo por el día y estamos, corre y corre para tratar de cumplir, ¿verdad? Con ese capítulo diario. O sea, no te acabas la Biblia en una vida, no te la vas a acabar, pero al menos yo te diría, el primer año, pues sí, dedícate a leer lo más pronto posible, ¿verdad? O sea, si tú te lees 10 capítulos diarios, en 4 meses ya acabaste la Biblia. Eso quiere decir que 3 veces por año leíste la Biblia. Es posible, es perfectamente posible. No, no es ningún problema, ¿eh? O sea, hay programas de 10 capítulos por día y lo acabas en 4 meses. 4 meses ya te leíste de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Ya si te quieres ir pausadito, 3 capítulos diarios, en un año te acabas la Biblia. 3 capítulos diarios. Hay muchos recursos el día de hoy de cómo leer la Biblia para que tú puedas leer la Biblia en un año. Pero realmente se puede hacer, ¿verdad? Dedica tiempo regular a la oración y a la reflexión personal sobre las Escrituras. Esta es la recomendación práctica que se desprende naturalmente del anterior. O sea, si decimos tenemos que estudiar o tenemos que leer activamente la Biblia, bueno, ok, dedicamos tiempo regular a la oración y reflexión sobre las Escrituras. O sea, reflexionar sobre las Escrituras, ¿qué es? Bueno, pues como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos leyendo unos versículos al azar, no tenemos una lectura definida, pero estamos reflexionando, ¿verdad? ¿De qué estamos reflexionando? Pues de los ídolos, de cómo nos podemos guardar de los ídolos. Y finalmente, el último punto, número 3, monitorea tu mente. ¿Sí? El combate espiritual de los cristianos básicamente sucede en la dimensión de tu mente. ¿Sí? O sea, por eso dice la Escritura, ponte el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? El casco que llevaban los soldados romanos. ¿Verdad? ¿Cuál es el peligro? Que muchas veces, para que podamos estar guardados de los dardos de fuego del maligno, dice, que obviamente los dardos de fuego van a querer llegar a la mente. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Pues precisamente hay que monitorear nuestra mente. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, dice aquí, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? O sea, ¿qué debemos hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Asegúrate de mantener una perspectiva bíblica sobre cada área de tu vida. ¿Sí? O sea, medita cómo usas tu tiempo libre, de ocio. No es malo tener tiempos de ocio, es necesario. Inclusive para ciertas actividades te dicen, oye, como en las escuelas, ¿no? Entran los niños a la escuela, no los puedes tener 5 o 6 horas estudiando, no te van a captar. ¿Qué hacen? ¿No? Pues el descanso, vamos a un recreo, actividad física, estiramientos, todas esas cosas que se necesitan para que un niño realmente pueda entender. Yo ya sé que aquí yo puedo dar una predicación de 5 horas,
pero realmente no me vas a entender. Vamos a los retiros y aunque vayamos a un retiro, no ponemos actividades de estudio bíblico 8 horas, no. Nos encantaría que la gente pudiera tomar eso, pero no se puede. O sea, tienes que tener actividad para que la gente busque un lugar donde pueda estar caminando, platicar, dormir, ¿sí? Hacer una actividad física, todo eso, y después regresan los hermanos y dicen, qué bendición. Claro, porque hiciste diferentes cosas, no todo el día estuviste pa. O sea, es bueno, sí, pero también es bueno tener tiempos de ocio, también es bueno tener un tiempo para hacer una actividad diferente, algo que te guste. No está mal salir a tomar un helado, no está mal ir a un centro comercial, visitar con amigos, o sea, no es malo, es bueno, ¿sí? Pero hay que meditar cuánto tiempo le estamos dedicando a eso, cuáles son nuestros entretenimientos. ¿Es bueno mi entretenimiento o no es bueno? Si algo no encaja en la visión bíblica y en la ética bíblica, hay que descartarlo antes de que nuble tu conciencia. Escucha atentamente también la instrucción y la predicación de tu iglesia local. Todas las iglesias tenemos una enseñanza, ¿verdad? Y es importante que a veces, o sea, sucede que a veces no queremos admitir o no le damos relevancia a lo que Dios nos habla a través de la iglesia, ¿verdad? O sea, tenemos una iglesia y la iglesia tiene principios bíblicos. Pueden variar de cada iglesia en iglesia, pero si tú perteneces a una iglesia, a esta iglesia en particular, hay que poner atención, o a veces en las cosas que no entendemos, preguntar, oye hermanos, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Cómo juzgan esto? ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Sí? Y finalmente es parecido, pero también buscar consejo maduro y piadoso al tomar decisiones importantes. Si voy a tomar una decisión importante, hay que acercarnos con algunas personas